Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el Devocionales de todos los días, de lunes a viernes, en el canal de YouTube de la Iglesia del Puente. Tenemos este tiempo para compartir y meditar en la palabra de Dios y compartir un tiempo de oración también. Así que, bueno, es muy bueno comenzar cada día con la comunión, la intimidad con Dios. Por allí lo van a ver en otro horario también, pero hay varios que se están enganchando cada día en el horario que sale en vivo. Así que comenzamos con este tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, Jesucristo es Rey. Aleluya, aleluya, mi victoria es Él. Aleluya, aleluya, Jesucristo es Rey. Aleluya, aleluya, mi victoria es Él. Y ahora sí, ya estamos para compartir una breve reflexión de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Tengo aquí yo en el celular. Hoy tenemos todas estas posibilidades de poder invertir nuestro tiempo en la lectura de la palabra de Dios y también poder estudiarla, meditar en ella, que es el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Algunos versículos, los últimos, por allí no están en los manuscritos más antiguos, pero ahí tenemos también una referencia muy importante acerca de lo que pasó cuando el Señor Jesucristo resucitó. Así que, por lo menos hasta el versículo 9, yo quiero compartir del capítulo 16 del Evangelio de Marcos, que dice de la siguiente manera: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, pero tiene que ver con todo este capítulo y está relatada la resurrección, la evidencia de la resurrección del Señor Jesús en los últimos capítulos de los Evangelios, como es el caso de Marcos, también lo relata Lucas y Mateo. Y entonces aquí vemos de que estas mujeres, podríamos decir hermanas cristianas, fueron al sepulcro, pero no con la expectativa de encontrarse con un Cristo
vivo, resucitado. No, y lo que fueron para que el cuerpo muerto de su maestro no largara olor feo, porque compraron el día anterior especias aromáticas, perfume, para perfumar el cuerpo muerto de Jesús. Ahora, el Señor les había hablado días antes de padecer y dar su vida por nosotros el propósito que tenía, que iba a ser traicionado, que iba a ser juzgado injustamente, que iba a dar su vida inclusive, y que al tercer día iba a resucitar. 3 años y medio por lo menos estuvo Jesús con sus discípulos, con los 12, y también con varios otros más, como el caso de los 70 que cuenta Lucas, que fueron enviados a evangelizar en otra ocasión. Así que varios estaban siendo preparados para impactar al mundo con el mensaje del Evangelio, el mensaje de vida eterna que justamente nos da Dios a través del Evangelio. Y uno puede imaginar, lo que pasa es que nosotros ya tenemos la historia terminada, de que los primeros discípulos iban a ser creyentes, y por ahí muchos de nosotros admiramos a ellos, y es obvio que hay muchas cualidades para admirar de los apóstoles del Señor Jesús y de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva. Pero evidentemente tuvieron un proceso que pasar para mantener su fe y su confianza en el Señor. Aquí lo que vemos es a mujeres que habían creído en Jesús y fueron testigos de su muerte injusta allí en la cruz, y también fueron testigos de dónde lo habían sepultado. Y ellas iban no con la fe de que iban a encontrar al Cristo vivo y resucitado, sino iban a ponerle perfume a su maestro, al cuerpo muerto de su maestro, para que no tomara mal olor. Y cuando encuentran el ángel, hay otro de los evangelios que relata y amplía este informe, y allí es que el ángel le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y estas mujeres tuvieron un terror, un espanto, que el Señor les dijo: vayan y díganle a los demás. Y luego les señala a Pedro específicamente que, como les había dicho días atrás, vamos a encontrarnos allí en Galilea. Esto pasaba en Jerusalén. Y vayan y díganle esto a ellos, que no está en el sepulcro porque ha resucitado, y va hacia el lugar donde les dijo que los iba a encontrar allí en Galilea. Pero ¿sabe qué hicieron ellas? No hablaron nada a nadie porque le agarró espanto, le agarró temor. Hoy, en estos tiempos, podríamos decir que fue como un ataque de pánico, que no pueden hablar, no pueden salir, quedaron de esa manera. Pero vemos que no solamente las mujeres, sino los discípulos y aún Pedro no tenía la expectativa o no creía de que Cristo iba a resucitar, que Jesús, su maestro, se iba a levantar de la tumba. Porque 2 de ellos ya habían abandonado todo, iban camino a Emaús y, bueno, tristes, angustiados, volviendo a la tarea que antes hacían, y de repente alguien, como un forastero, se pone al lado de ellos y empieza a hablar con ellos. Era Jesús mismo. Y entonces le pregunta: ¿por qué es tan triste? La cara lo decía todo, el aspecto que tenían de angustia, de dolor, se notaba, se hacía notar eso. Y entonces uno de ellos, de los 2, le pregunta: ¿pero cómo? ¿Eres el único forastero que no sabe lo que pasó estos días aquí en Jerusalén? ¿Qué cosas?, le dice Jesús. Y entonces ahí ellos le explican del Cristo que fue crucificado,
que nosotros esperábamos que iba a ser el Redentor. Y bueno, evidentemente la gente de hoy dice que lo último que se puede llegar a perder es la esperanza. Y evidentemente estos dos creyentes, discípulos que iban camino a Emaús, no solamente no estaban con la expectativa de fe, sino que hasta habían perdido la esperanza, porque dice, esperábamos tiempo pasado, ya no esperaban a un Mesías, a un Cristo vivo. Pero el Señor les reprendió la dureza de su corazón, la incredulidad, y le empezó a hablar desde Moisés, pasando por los profetas, mientras iban caminando. Ellos tenían sus ojos velados para no conocer que era el Señor Jesús. Pero luego de que el Señor siguió su camino de largo, desapareció de ellos, se dieron cuenta que cuando oían hablar a este hombre que los había acompañado, algo ardía en su corazón cuando oían la palabra. Y se dieron cuenta que era Jesús que había resucitado. Ahora, ellos cuando se dieron cuenta de esto, lo que hicieron es volverse a donde estaban los otros y les dijeron, hemos visto al Cristo resucitado, y le contaron lo que yo les estoy mencionando, pero ni aún a ellos creyeron los otros discípulos. Y podríamos mencionar varios textos más de que no tenían una expectativa de fe de encontrarse con un Cristo vivo. Todo esto estoy comentando para reflexionar con ustedes de que nosotros hoy, año 2022, con muchas veces teniendo o recibiendo instrucción y palabra de Dios y a veces nuestro corazón endurecido con la palabra, a veces la incredulidad invadiendo nuestras vidas, quiero decirles y darles las buenas nuevas de que tenemos posibilidades de que Dios pueda usar nuestras vidas, restaurarnos, y que el Espíritu Santo pueda hacer que la palabra de Dios cobre vida en nosotros, porque eso es lo que pasó en la vida de los primeros cristianos, de los apóstoles inclusive, porque ninguno estaba con la expectativa de fe de encontrarse con un Cristo vivo. En un momento los evangelios relatan allí que Jesús se les aparece a los 11, porque ya no estaba Judas Iscariote el que lo traicionó, y se les aparece y allí es que ellos le adoran y le reconocen como el Señor y como el Salvador. Cuando se le aparece también a Tomás, que fue el que expresó la incredulidad, si yo no pongo mi dedo allí donde le traspasó los clavos, no lo voy a poder creer, y es ahí donde Jesús le dice, ven, poné tu mano aquí, que era él, era el cuerpo de Cristo resucitado, y él dijo algo, bienaventurado, dijo Jesús, los que no vieron y creyeron. En este tiempo, en esta época en que estamos viviendo, Dios quiere usar nuestras vidas, quiere restaurarnos, quiere de que nosotros podamos aplicar fe a su palabra, a sus promesas, y lo que Dios dice, lo cumple. Y cuando ellos fueron los discípulos que estaban en esta condición, incrédulos, duros de corazón, en todo ese periodo de prueba, el Señor obró en ellos a través del Espíritu Santo, les dijo, quédense en Jerusalén y van a ser investidos del poder de lo alto. Y allí fue que ellos confiaron en el Señor, esperaron la promesa del bautismo del Espíritu Santo, y Hechos es la continuación, Hechos de los Apóstoles, es la continuación de los Evangelios. Lo que el Señor hizo en su ministerio público aquí en la tierra, Dios usó a los discípulos, a los creyentes de la iglesia primitiva para expandir el Evangelio, las buenas nuevas. Y fíjese si ha sido tan efectivo, 2000 años después seguimos anunciando y proclamando el mensaje de Dios. El que cree, recibe de parte de nuestro Dios. Por eso, si has pasado un periodo de incredulidad, por ahí de dureza de corazón, si hay una palabra, una promesa de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y por allí lo dejaste de costado y pareciera que no va a tener un cumplimiento, quiero decirle que hoy podés pedirle al Espíritu Santo
de que esa promesa, esa palabra de Dios pueda cobrar vida en vos y que como el padre que llegó a Jesús le dijo, creo, pero ayúdame a creer de tal manera que pueda recibir. En esta mañana vamos a creer que las promesas que Dios nos hizo, y si lo personalizamos, voy a creer lo que Dios me prometió, lo voy a ver realizado en este tiempo. Así que en breve vamos a estar orando para que el Espíritu Santo pueda llenarnos de esa palabra que por ahí la dejamos olvidada, de esa promesa que la hemos dejado olvidada, que el Espíritu Santo le dé vida. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que vamos a un momento más de adoración y luego nos unimos para orar, para que el Espíritu Santo pueda llenarnos de su gracia, de su unción y de esa fe que recibe de parte de Dios. Amén. Aleluya, aleluya, Jesucristo es Rey. Aleluya, aleluya, mi victoria es Él. Aleluya, aleluya, Jesucristo es Rey. Aleluya, aleluya, mi victoria es Él. Ahí estamos. Gloria a Dios. Amén. Les decía, y quiero animarlos y que se entusiasme como yo de que hoy tengo posibilidades que Dios use mi vida y tenga la respuesta de Dios a sus promesas, porque aunque la incredulidad muchas veces ha invadido todo mi ser, la dureza del corazón, mire, vimos en los primeros cristianos, aún en los apóstoles, que tuvieron su periodo de incredulidad y de ser duros de corazón con respecto a la promesa de Dios, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos y esa palabra, esa promesa cobró vida sobre sus vidas. Así que yo en este tiempo, año 2022, vos que estás escuchándome, tenés grandes posibilidades de que Dios use tu vida y que recibas lo que Él te prometió, la promesa, esa palabra que recibiste y que la tenías por allí escondida o ya que tal vez no iba a tener un cumplimiento. Buenas nuevas, buenas noticias. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere obrar ese milagro que te dijo que iba a hacer en tu casa, en tu esposa, en tus hijos. Dios lo va a hacer. Así que quisiera que nos unamos en oración y le vamos a decir al Señor, perdona la dureza de mi corazón. Es lo primero que vamos a decirle. Quita y líbrame de la incredulidad, de la duda, y que yo pueda tomar por medio de tu Espíritu la promesa de tu palabra. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia y a través de la reflexión de esta palabra hemos visto que aún los primeros discípulos, los primeros cristianos han tenido su periodo de dureza de su corazón con respecto a tu promesa y a tu palabra, que muchas veces fueron incrédulos, pero que un día le permitieron al Espíritu Santo que venga sobre sus vidas. Y en este momento te pedimos que el Espíritu Santo le dé vida a tu palabra, a tu promesa, Señor, sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia, Señor. Declaro el cumplimiento de tu palabra, de tus promesas. Creo, Señor, y me uno a los hermanos en este momento que estamos dejando atrás toda duda, toda incredulidad, toda dureza de nuestro corazón y te creemos a ti, Señor.
Te creemos a ti, te creemos por el milagro que has prometido, Señor. Ahora estamos declarando salud en los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, declaro salud en tu cuerpo y ahora comenzá a recibir por fe. Permitirle al Espíritu Santo que dé vida a la palabra de Dios, la palabra de sanidad. Un milagro de sanidad en este momento que oramos, Señor, sobre aquellas personas que están unidas en esta oración. Reciban el impacto del Espíritu Santo, reciban la unción del Espíritu Santo. Sanidad, sanidad, milagros de sanidad, oh Dios. En el nombre de Jesús, milagros de prosperidad, Señor. En el nombre de Jesús estamos declarando tu bendición, oh Dios. Lo sobrenatural de tu Espíritu manifestándose, Señor, en cada uno de nosotros, porque te creemos a ti, creemos a tus promesas, creemos a tu palabra, creemos en un Cristo vivo que tuvo victoria sobre la muerte. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús estoy declarando con mis hermanos tu palabra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Somos más que vencedor. Soy vencedor. Comenzá a declarar la palabra de Dios. Soy vencedor, soy sano, soy libre. Tengo tu paz obrando, Señor, y tomando el control de mi vida, de todo mi ser. Te alabamos y te bendecimos a ti. Vamos a dar testimonio del obrar sobrenatural de tu Espíritu, Señor. Gloria a Dios. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias por tu Espíritu dando vida a tu palabra en todo nuestro ser, Señor. Te honramos y te bendecimos a ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una bendición compartir este tiempo, este momento con ustedes y vamos a dar testimonio de lo que Dios está haciendo y de la respuesta de Dios a nuestra oración. Atrévase, anímese a hablar con denuedo la palabra de Dios, a orar por los necesitados, porque tiene la gracia y la unción de Dios sobre su vida. Nos encontramos nuevamente aquí en el canal de YouTube de la Iglesia del Puente en estos devocionales. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.